Vida privada, vida secular, vida religiosa. ¿Podemos hacer estas distinciones? ¿Qué hay en el caso del cristiano? ¿Puede una de estas vidas, alguna de estas esferas, inmiscuirse en la otra? Velo hoy en Inverse en Español. Estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven. Y aquí estamos cada semana para poder estudiar la lección de Escuela Sabática Joven. Esta semana nos toca el hombre exterior. Y para eso vamos a tener aquí grandes invitados que nos van a acompañar el día de hoy. En primer lugar, queremos saludar a las damas. Así que vamos a empezar por nuestra amiga Francisca Reynoso, quien está allí sí, o sea, nos está ayudando aquí en la Universidad de Santiago. Así que le vamos a saludar esta tarde. Vamos a pedir que se presente porque es la primera vez que está aquí en Inverse en Español. Así que queremos conocerla y queremos saber quién es, de dónde viene, qué es lo que hace y muchas cosas más que quizás ella nos puede contar. Así que Francisca, por favor, preséntate en este momento. Hola, yo soy Francisca Reynoso Celis, tengo 19, soy de la Iglesia Central de Santiago, de la Asociación Metropolitana, y estudio Derecho, estoy en segundo año y estoy muy contenta de poder estar aquí, compartir y poder hablar de este interesante tema de la lección que abarca varias cosas importantes. Así que con todo el ánimo, muy feliz de que me hayan invitado. Muchas gracias, Francisca. También a nuestro querido amigo Moisés Vélez, ¿verdad? Está aquí acompañando en esta tarde, noche, así que también queremos saludarlo en esta hora. ¿Cómo te encuentras, Moisés? Gracias, señor. Muy contento. La verdad me agrada mucho estar con Matías, estar con Francisca. Francisca es de mi iglesia y por supuesto no hemos los sábados. Y agradecidos. Saludos a todos los que nos ven desde las redes sociales. Dios los bendiga. En sí, no podemos dejar de saludar a nuestros amigos que nos ven ahí por YouTube, Facebook, Instagram, ¿verdad? En esta hora. Así que también los dejamos ahí que desde ya manden sus saludos y pongan algunas preguntas que quizás puedan hacer para el final del programa. Y por último, vamos a saludar aquí a nuestro amigo Matías Bascuñán, ¿verdad? Desde nuestro vecino del programa ahí del podcast. Así que también lo tenemos esta noche nuevamente y lo queremos saludar en esta hora. ¿Cómo te encuentras, Matías? Hola, bien, gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Soy Matías de Espacio Podcast. Un gusto estar compartiendo con los chicos de Inverse. Muchas gracias, Matías. Bueno, vamos a pedirte, Matías, por favor, que puedas hacer la oración para que este programa sea ungido con la presencia del Santo Espíritu y todo lo que digamos, todo lo que hablemos, sea para la edificación, especialmente de los jóvenes que nos están mirando. Bueno, oremos. Señor y Padre Celestial, Dios bueno y bondadoso, esta tarde venimos en medio de este programa para poder compartir, Señor, y aprender un poco más sobre la Biblia. Te pedimos, Señor, que este estudio de la Epístola de Santiago, de estos consejos de sabiduría, de estos consejos de practicar lo que es el Evangelio y la ley, nos pueda servir, Señor, para que seamos tardos para la ira, prontos para escuchar y que, por favor, Señor, te pidamos, vamos aún así vivir justificados. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos dirija en este estudio. Sin merecerlo, en el lindo nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a pedirle entonces a nuestra amiga Francisca, y ahora que hemos orado y que podemos abrir la palabra de Dios sin ningún problema, que nos pueda leer Santiago capítulo 1, verso 29, por favor. Creo que Santiago 1 llega hasta el 27, pero ese es el versículo que vamos a leer hoy, 1:27, que dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muchas gracias. Sí, era el 27, tienes razón. Hay una pequeña confusión. Muy bien, este versículo que leyó aquí Francisca, ¿verdad? Decía, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿De qué manera podemos ver que esta es una señal de la verdadera religión y cómo esta la distingue de la religión falsa?
Matías. Ya, yo. Bueno, agradecerle a Francisca que vea esa parte de que es, digamos, la última parte de la introducción del capítulo 1 de Santiago, ¿ya? Entender que Santiago, el hermano de Jesús, o se cree que era el hermano de Jesús, algunos debaten que quizá era el primo, él escribe esta carta pastoral, como todos los otros apóstoles escriben cartas pastorales, como Pedro lo hizo, como Juan, como Pablo lo hizo, y quizás cuantos otros que no sabemos, que no tenemos los registros, porque hay cartas que se han perdido, así como una de las de Corintios. Entonces, cuando escribe Santiago estos consejos, él, en vez de tratar problemas, así como lo hacen los otros apóstoles, él da consejos de sabiduría. Y eso es lo que leyó finalmente Francisca, ¿no? Uno de los consejos de sabiduría que justo en esta sección de la introducción, que es el capítulo 1 entero, habla sobre practicar la Torá, que era una de las enseñanzas que deja Jesucristo. ¿Y cuál era practicar la Torá? Era amar a tu prójimo como a ti mismo, que está en el juicio de las naciones, que si no me equivoco lo cita, o lo citaba por lo menos el pollito, es lo que mandaron de eso. Y aquí Jesucristo hace alusión a ayudar a los huérfanos, a las viudas, que esto finalmente es lo que se conoce como la religión verdadera. Y quiero decir dos cosas de esto, ¿ya? Primero, hay un diccionario del Antiguo Testamento que dice que Torá, que es lo que es la palabra que ocupa Santiago para hablar de las leyes, significa, bueno, finalmente el diccionario, después de decir que significa ley, que significa mandato, finalmente dice, si pudiéramos recopilar todo lo que significa Torá, el diccionario dice, significa todo lo que Dios ha dicho. Entonces, finalmente, obedecer los mandamientos de Dios, obedecer la Torá, es obedecer todo lo que Dios dice. No solo lo que está en los 10 mandamientos, no solo lo que está en Levítico, en Deuteronomio, sino que todo lo que Dios dice. Eso es una cosa. Lo segundo es que cuando nosotros leemos Santiago, tiene ciertos prejuicios, ¿ya? Por ejemplo, el mismo padre de la reforma, bueno, no el padre, ¿no? Pero el gran reformador Martín Lutero criticaba esta carta y no la, digamos, no la aconsejaba o no le gustaba, porque igual la tradujo, igual la puso en su Biblia, pero no le gustaba. Incluso él la llama la epístola de paja. Feo. Es raro porque para mí Lutero es un héroe. Y que él critique un pedazo de la Biblia que me gusta tanto. Pero, ¿por qué dice esto? Es precisamente por fracciones de Santiago como esta, ¿no? Que habla sobre obedecer más que el hecho de, digamos, creer y salvarse solamente, como lo habla Pablo, sino que ahora es el otra fracción del Evangelio, ¿no? Que tiene que ver con la obediencia. Y parte de la obediencia es esta. O parte de ejecutar, digamos, lo que es creer por fe, es esta, y es ayudar a tu prójimo como a ti mismo. Eso. La verdadera religión, como ahí sale visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Aquí podemos ver que la verdadera religión nos lleva a actuar, a no solo quedarnos sentados, sino a actuar, a mostrar el amor de Cristo a las demás personas, porque nos sirve de mucho creer si no llevamos a cabo las prácticas o incluso utilizamos esas enseñanzas de un beneficio propio, pero un beneficio propio centrado en el yo, no en el prójimo, que es uno de los mandamientos que Dios igual nos da, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y, por ejemplo, en Mateo 25:46, dice que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y uno, al no realizar los actos de bondad como de corazón sincero, uno básicamente es a Dios a quien está ignorando, porque al fin y al cabo en Filipenses 2:13 nos dice que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si no nos movemos a la acción y si no escuchamos a Dios que nos llama a ayudar al prójimo, a visitar a los huérfanos, a las personas en tribulación, básicamente estamos demostrando que Dios no está realmente obrando en nuestra vida y estaríamos llevando a cabo una religión inútil, estaríamos viviendo una ilusión falsa, creyendo que es religión y no una verdadera religión pura, como menciona ahí Santiago. Gracias, Francisca.
Gracias por ese preámbulo, Matías, muy interesante del libro de Santiago. Mira, me llama la atención porque en la previa hablamos con Francisca que la palabra religión es una palabra ya casi negativa. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no creo en la religión, porque tiene como una carga negativa. Y me gusta porque la lección, el subtítulo es Una religión pública, que es parafraseando lo que está diciendo Santiago en este primer capítulo, que él básicamente nos dice cómo debe mostrar un cristiano que realmente dice creer en Cristo, cómo debe hacer él, qué debe hacer, amar a su prójimo, porque el que entiende el amor de Cristo que fue dado a toda la humanidad y derramó su sangre por toda, ese amor de Cristo nos une con todos, y especialmente con los más necesitados. Entonces, en griego, la palabra que se emplea traducida como religión, que es de creia, bueno, quizás Matías sepa pronunciarlo mejor. En todo caso, en algunos contextos es traducido como culto, y eso me llamó mucho la atención. Porque si bien es cierto, nuestra mente cuando hablamos de religión, pensamos a aquel que va a la iglesia, a la misa. En efecto, ahí la palabra puede emplearse con la parte litúrgica, lo que hacemos al ir a la iglesia, pero también, por ejemplo, Pablo le llega a emplear en ocasión a lo que él hacía cuando estaba en el judaísmo, y acá Santiago lo hace en ocasión de cómo se demuestra el cristianismo. Entonces podemos decir que, como se emplea en el lenguaje bíblico, la religión es todo. Como dijo Jenny en la introducción, mi vida privada, mi vida pública, mi vida cristiana, todo debe ser junto y todo debe aflorar que somos realmente hijos de Dios, hijos del cristianismo. Y eso se va a demostrar, como bien lo diría Cristo, sintiendo y haciéndole a aquellos mis pequeños, cuando Cristo lo hace de esa forma, ¿no? Eso quería agregarlo. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Bueno, después Juan también amplía esto. Nadie puede amar a Dios si realmente no ama a su prójimo. Es una falsedad el decir que nosotros vamos, no, yo amo a Dios, yo... Pero lo que decía acá la lección es algo completamente cierto y algo que es muy real y es muy actual, es que ya la vida religiosa prácticamente es algo privado y totalmente privado, algo que yo practico dentro de mi casa y es allí y no, no puedes salir hacia los demás. Entonces, esto ha hecho de que nos enfrasquemos solamente en lo que nosotros vamos a hacer ahí, en nuestra vida privada, como decía acá, ya el hacer oraciones pequeñitas, el apartarme si voy a orar, de la Biblia la estoy leyendo así en el celular chiquitito, que nadie me vea, eh, pero toda la gente, o sea, si ustedes ven, no sé, ven un Rasta y está con sus cosas, todo su ven a un Hare Krishna, ustedes lo reconocen inmediatamente. Ven no sé, cualquier otra denominación, un Una musulmán, persona con ¿verdad? chupalla, un testigo de Jehová. Claro, o sea, pero ¿cómo identificas a un adventista? Si vas en la calle y decir, este es adventista. No, no, no hay manera, o sea, no, no hay alguna manera, quizás externamente no. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos hecho, como decía, como decían, la palabra religión ha tomado un texto negativo. De hecho, me acuerdo el otro día que estuvimos repartiendo ahí libros, uno de los jóvenes me dijo, ¿qué te dijo el caballero? Me preguntó si era un libro religioso, me dijo, no, no le diga que es religioso, dile que es bíblico. Entonces yo quedé así como, pero ¿por qué? ¿Qué problema hay entonces ahora con lo religioso? O sea, ya no siquiera podemos hablar de religión en este tiempo. Entonces, hay que reflexionar un poquito el tema de lo que es la vida privada, la vida pública. ¿Hay vida secular? ¿Hay vida religiosa? ¿O la vida religiosa tiene que permear todo, incluso lo que no pareciese que fuese cristiano? ¿Tenemos solamente nuestra vida cristiana y es lo que hacemos el sábado en la mañana? ¿O lo que cuando yo trabajo también tiene que ver con vida cristiana? Cuando yo me relaciono con mis amigos también tiene que ver con vida cristiana. En mi trabajo, en mis haceres comerciales, tiene que ver con vida cristiana. Entonces, eso hay que también cuestionarlo un poquito el asunto. O sea, abrir los micrófonos ahí, parece que quieren Sí, comentar yo algo, quería Matías. aportar a lo que estabas diciendo en realidad, porque se relaciona mucho con la persecución moderna, porque hoy día ser cristiano es algo como que se discrimina. Y piensa en la Segunda Guerra Mundial, los mismos judíos practicaban la religión de forma privada, porque eran perseguidos. Entonces, como que, y se hace esa filosofía, ¿no? Así como que hay que practicar la religión. Tú y tu religión es algo privado.
Y cuando Jesucristo era un religioso abiertamente, nunca le importó comportarse como un religioso, nunca dejó de comportarse como judío, ni tampoco con sus costumbres de Jesús, ¿no? Y menos los apóstoles. Entonces, eso quería aportar, que como que digamos, se liga a la persecución. Y hoy día hay una persecución moderna a la persona que cree en Jesús. Bien, entonces ahí sigamos con las preguntas. Muy bien, así como decía Matías, a Lutero no le gustaba mucho esta carta, de verdad, dijo, ojalá este y el Apocalipsis volaran de la Biblia, él tenía esa concepción. Y una de las razones porque, por ejemplo, en Santiago 1.22 dice, sed hacedores de la palabra. Después en el 1.25 dice, si no hacedores de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, a través de esto, ¿podemos inferir que solamente son los hacedores de la ley los que son justificados? Parece que me lanzó al agua. Sí, me lanzó al agua. Mira, antes de entrar a ese punto, es bueno destacar que hay que recordar que Santiago, sin duda alguna, fue uno de los que escuchó de primera mano el sermón de Jesús de las bienaventuranzas, que en grosso modo es lo que está destacando en esta sección. Es el cristianismo práctico que Jesús habló en el sermón de las bienaventuranzas. Y ahora, es llamativo, en esa sección, cuando Santiago, ¿no?, habla de ser hacedores, ¿ok? La lección, curiosamente, trae un monito en los primeros días de alguien viéndose al espejo. Y es porque, en efecto, Santiago, en los versículos 22 a 25, compara, voy a leerlo mejor para no parafrasearlo, dice, sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Sigue diciendo, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, pero no se olvida cómo era. Y dice ahora, pero el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado con lo que hace. Aquí vemos el vínculo con el sermón de la bienaventuranza. Y es que además, él está diciendo que aquel que se mira al espejo y se mira a sí mismo, es como si no hubiese nada. Pero el que mira a la ley, ahí hay otra cosa. Y esta es precisamente la idea que tiene Pablo en el vínculo entre la ley y la gracia. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, no hay forma que podamos crecer en el cristianismo. De hecho, si nos vemos a nosotros mismos, lejos de estar haciados de Cristo, no estamos haciados de nosotros, y eso es una derrota total. No hay cristianismo sin Cristo, si nos miramos a nosotros mismos. Pero el que se mira a Cristo, algo sucede. Porque si yo me miro a Cristo, en su pureza y santidad, veré mi carácter como es cada vez más pecaminoso y más terrible en comparación a Cristo, que cuando él lo bofeteaban, expiraba amor, que cuando él padecía de hambre, era capaz de privarse de alimento y pasar el hambre y satisfacer el alimento de otro. Y esto me llamó la atención cómo lo registra Ellen White, ¿no?, de cómo era Cristo cuando ayudaba a los demás, que se privaba de sí mismo. Y a veces me puso a pensar si yo sería capaz de un día ver a alguien indigente y decirle, mira, yo te doy mi almuerzo de hoy. Yo no voy a comer hoy, pero yo creo que tú comas. Y eso, él lo hacía Cristo lo hacía. Pero yo no he hecho eso. Y sin duda alguna, ese espejo que vemos de ver a Cristo Jesús nos producirá una enormidad con él y deseáramos estar cada vez más cerca de Cristo. Pero como si se miramos nosotros mismos, no hay forma que podamos escapar de nuestra situación. Ahora, ser hacedores de justicia es una palabra que también usa Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 3. Ahora, Romanos en esa sección habla del juicio. Después de Pablo indicar que tanto los gentiles están condenados y los judíos también están condenados, tanto los sin ley como están condenados, él comenta, finalmente dice que serán condenados según los hacedores de la ley. Es decir, que aquel que tiene fe, pero en su vida no demostró que era fiel a Dios, no demostró que tenía fe, solamente de boca, demuestra entonces que esa fe es vana, es mentira, es nula, y en el día del juicio final es contado como pecador, porque no se afió de la fe. Asimismo, esa es la idea que recoge Santiago en esta sección,
Lo que es llamativo es que me encanta cómo el comentario bíblico adventista agrega en este versículo, dice lo siguiente, hablando del espejo, dice, dar a conocer el rostro moral, echado a perder con defecto y manchado por el pecado. Oír y entender la palabra de Dios es como mirarse en un espejo. Y sigue diciendo, cuando contemplamos los preceptos de la ley, como se manifiestan y amplifican el carácter de Jesucristo, nos damos cuenta de nuestras faltas y el espejo de la verdad nunca adula. Me gustó esa parte, me gustó esa parte. O sea, cuando nosotros vemos a nosotros mismos, hay adulación, no hay crecimiento cristiano, no hay cristianismo, eso es muerto. Pero si nos vemos nosotros mismos, vemos nuestras faltas y pedimos más de Cristo y han sido de Cristo, vamos entonces a demostrar las obras de Cristo. Me llama la atención también, esto es un spoiler de la semana que viene vuelve a Santiago a mencionar el tema de las obras, ¿no? Que cómo fue justificado, Abraham dice que fue justificado por las obras. Lo que es llamativo es que Santiago, cuando cita este texto, está pensando en el evento cuando él entrega a su hijo. Mientras que vemos en el relato de Génesis 15, que en ese Génesis 15, Abraham fue justificado por la fe, en Génesis 15. Pero en Génesis 2, en Génesis 22 y 27 en adelante es cuando él se le pide que entregue a su hijo. Entonces, para concluir, Abraham fue justificado por fe, porque creyó la palabra de Dios. Por eso, solamente por fe. Pero él demostró que había creído en Dios y que tenía fe cuando fue a entregar a su hijo y, como bien diría Pablo, que creyó que Dios era capaz de levantar a su hijo en caso que muriese de los muertos. Ahí demostró la fe que en Génesis 15 se le fue dada por gracia. Así que hay un vínculo tremendo entre la justicia y las obras. Y me gustaría terminar con lo que dice que Ellen White en relación a que las obras que nosotros hacemos, ojo, son obras que hace Cristo y produce Cristo en nosotros. Dice, los que han caído, los que yerran, los pecaminosos, son abarcados por el amor de Cristo. Y cada buena acción hecha para elevar a un alma caída, cada acto de misericordia, son aceptados y hechos por Cristo mismo. Y esto es maravilloso. Y quería terminar con esta sección. Gracias. Entendí un poquito. ¿Sigo yo? Bueno. Hay una cita respecto a la justificación y a todo este dilema de qué pasa, solo puedo ser justificado si soy hacedor de obras, si no soy hacedor de obras, no soy justificado. Que, bueno, se las voy a leer, es de Elena de White también, que dice, en las vidas de muchas personas cuyos nombres están en los registros de la iglesia, no ha habido un cambio genuino. La verdad ha sido dejada en el atrio exterior. No ha habido conversión genuina, ninguna obra positiva de gracia en el corazón. Su deseo de hacer la voluntad de Dios está basado en su propia inclinación, no en la profunda convicción del Espíritu Santo. Su conducta no ha sido puesta en armonía con la ley de Dios. Aquí se ve un poco el tema de la lección que hablaba de la privacidad de la vida espiritual, de que a veces piensan que simplemente es una capa superior que no se debería llevar a la práctica. Pero respecto a la justificación, yo lo vi desde una perspectiva que igual me dejó con un poco de dilema, de conflicto, porque, por ejemplo, hay personas que pueden actuar según la ley de Dios, como seguir los mandamientos y esas cosas, como por ejemplo algunos fariseos, pero los siguen según su propia conveniencia, o los siguen sin realmente tener a Dios en su corazón. Entonces esas personas, a pesar de estar haciendo ciertas obras, ciertas caridades, solidaridad, no vendrían a estar realmente justificados si lo hacen simplemente por cumplir, como una tarea que alcanzar. Y yo digo que sí es posible ser justificado sin aún ser hacedor de obras. Porque tiempo atrás yo tuve un tema y de lo que aprendí fue que la justificación más la salvación nos llevaba a poder alcanzar la salvación. Y aquí tendríamos que ver la justificación como hay una definición también de Elena de White que dice
Cuando el pecador penitente contrito ante Dios reconoce la expiación en Cristo en su favor y acepta esta expiación como su única esperanza, para esta vida y la futura, sus pecados son perdonados. Esta es la justificación por fe. Entonces la justificación vendría siendo un creo en Dios y como creo que Él es el único que me salva, yo empiezo el proceso de santificación, que en la santificación es donde uno, es algo de día a día, donde uno se entrega a Dios y Dios obra en uno, y como decía en Filipenses 2:13, Él provoca el querer como el hacer, Él provoca el obrar. A través de la santificación nosotros reflejamos a Cristo y vivimos una religión pura y verdadera. Y somos justificados también día a día. Eso. Ahora sí, Matías. Bueno, la pregunta era, ¿solo los que cumplen las obras son justificados? Bueno, en realidad no. Los que son justificados son los que creen. Esa es la respuesta. Y lo que pasa es que Santiago dice que esta fe en la que creen tiene que producir obras. Porque si no, no es una fe insípida, es una fe infructuosa. Eso. Totalmente. Y es no Directo se al puede grano. justificado por las obras. Las obras no aportan en lo que es mi salvación. Y eso es algo que hay que dejar claro, porque he escuchado incluso amigos que dicen, he estado con adventistas, evangélicos, y me han dicho, no, es que la salvación es 50% fe y 50% obra. Y yo digo así como, ¿qué adventista te tocó? Pero no, la salvación es 100% por fe. Aquí ni siquiera el 1% ni el 2%, no, es 100% por fe. Porque tú al creer en Dios, crees que existe, pero no solamente, la fe no es solamente creer en Dios, esa es la fe del diablo. De hecho, mismo Santiago después lo dice, o sea, los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿ya? Esa es la fe que tiene el diablo, creer en Dios y punto. De hecho, hoy en día está como, de hecho, llegó a ser un meme que el otro día salió una chica diciendo creo en Dios y no creo en la iglesia. Eh, y en varios grupos cristianos lo agarraron como un meme. ¿Pero por qué? Porque hoy en día este asunto de lo que habíamos dicho, esta separación entre lo que es creer en Dios y lo que es la parte práctica de creer en Dios. Hay una dicotomía que se ha vuelto hoy en día. Hoy en día la gente te dice, no, yo no soy religioso, soy espiritual. ¿Han escuchado a estas personas que dicen así? No, yo no soy espiritual, pero sí soy espiritual. ¿Para qué? ¿Qué es lo que es ser espiritual? Es que espiritual puede ser, no sé, alguien que hace yoga, alguien que no sé, prende Las energías. velita, o alguien que cree, claro, tengo muy buenas vibras, eso es espiritual, tengo mi chakra alineado, soy espiritual. Entonces, y dejamos a Cristo de lado totalmente de esto. Entonces, lo importante hoy en día para la sociedad es ser espiritual, y si está Dios o no, es algo, no importa. Pero para nosotros que creemos en la Biblia, ser espiritual, ¿qué es lo que significa? Ser espiritual es que yo tengo fe y que yo busco agradar a Dios. Pero ahora en ese agradar a Dios, no lo hago para poder salvarme, sino porque yo lo amo. Y esa es la diferencia. El agradar a Dios es porque por amor a Él, porque en agradecimiento a todo lo que Él hizo hacia mí, yo ahora busco agradar a Dios. Yo ahora lo busco cada mañana porque lo amo y me gusta estar con Él. Yo leo su palabra porque me gusta leerlo y entenderlo. Entonces, ahí hay que hacer esa diferencia. Hoy en día se ocupan mucho estas palabras que a veces confunden a los jóvenes, nos confunden a nosotros, pero hay que entender que una misma palabra para una persona puede significar algo, para otra persona puede significar algo completamente distinto. Pueden estar los dos hablando acerca de lo mismo, pero en sus cabezas tienen un mundo completamente distinto de lo que están conversando. Entonces hay que aclarar esto. La justificación es 100% por gracia. No hay obras. Las obras las pone el Señor. ¿Para qué? Dice, para que nosotros le demos la honra y la gloria. Dice que por vuestras obras, vuestras buenas obras, el Padre es glorificado. Entonces, al glorificar a Dios, la otra persona dice, esta persona, claro, es consecuente con lo que ella está diciendo. Que de hecho, creo que a los cristianos lo que más hoy en día se nos reprocha. Mira el cristianito, habla tanto de Dios y mira su vida como es. Entonces,
la obra lo que hace es honrar, darle la gloria y la honra a Cristo, porque también por nuestras obras lo deshonramos. Entonces hay que tener muy claro, ese concepto. La salvación es netamente por gracia. ¿Cuál es la conexión que hay entre la justificación y la santificación? Me lanzo el agua. O Matías. No sé quién quiere, qué relación tiene la justificación y la santificación. Ya Francisca está hablando, así que... O sea, es que creo que lo dije un poco antes, que por medio de la justificación uno inicia un proceso aceptando a Cristo, inicia el proceso de santificación, que es entregarnos a Él día a día para llegar a ser santos, para poder alcanzar esa meta que es la salvación, donde Dios trabaja en nosotros y nosotros tomamos de la mano de Dios para poder reflejarlo en nuestra vida y finalmente lograr la meta, terminar la carrera de la fe. No sé qué pueden decir mis compañeros. Si la pregunta es como que qué relación hay entre, qué parentesco, uno importante es que ambas son otorgadas por Dios. La justificación es otorgada por Dios y la santificación también. Que uno participe de ella tiene que ver con el libre albedrío. Pero quizá una segunda relación es que son complementarias. No puede existir una justificación o creer, como dice Santiago, ¿no? Una fe sin que tenga las obras, que son la santificación, porque si no, no es incongruente, o sea, no es una fe higiénica, no es una fe real. Ahora, quizás lo que podría aportar es que en el conflicto de los siglos, en los últimos capítulos, que es muy bueno, que habla de la angustia de Jacob, dice que personalmente, bueno, valga la redundancia, las personas van a tener siempre esta lucha de sentirse pecadores y de ser pecadores hasta la glorificación. O sea, la santificación es parte de eso. No llega un momento en que yo digo, listo, soy santo, no necesito nada más, sino que es un proceso que la persona siempre va a sentirse falta, porque eso es lo que causa el pecado en nosotros, hacernos sentir faltos, hacernos sentir abandonados, hacernos sentir... Entonces es una constante, pero eso no significa que estemos derrotados, como dice Corintios. Así que eso puedo aportar de la pregunta. Bueno, comentando un poco al respecto. Sí, bien cierto, hay un vínculo importante. Son de Cristo, como bien dice nuestro amigo Matías. Se puede entender justificación como el acto que, por supuesto, que Dios libera la culpa del hombre. Y además vuelve en el tema del conflicto cósmico, que el hombre vuelva a estar como Dios desea que esté, como sea amigo de Dios, como bien diría más adelante Santiago, que Abraham fue considerado amigo de Dios. Y eso también se logra mediante la justificación. Y además Dios desea que el hombre sea restaurado a su imagen. Y esto es básicamente la santificación. Y ambos son obras de Cristo, obras del Señor, que Dios quiere hacer eso en nuestro corazón. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. Ya diría Cristo que esto es como, así como el viento, pues, no lo puedes ver, pero hay una obra allí. Cristo toca los corazones. O sea, el poder de la palabra de Dios va moldeando nuestro carácter, nuestra mente, cada vez que meditamos en Cristo. Pero bien diría, como bien dice, voy a comentar la idea de Matías, si uno se mira a sí mismo y se compara a sí mismo, va a suceder como el relato del publicano y el fariseo. El fariseo se miraba a sí mismo, se veía grande y no pedía perdón. Por eso que debemos profundamente humillar nuestro corazón, pedirle a Cristo que incluso nos haga ver nuestros defectos de carácter, para pedirnos que pule nuestra alma y seamos cada vez más semejantes a Él. Y esto es un proceso que es casi imperceptible para nosotros, pero no para los demás. Sobre todo para aquello, si nos vamos al primer siglo cristiano, ayudar a un cristiano era prácticamente un delito. Y aquí lo que nos está instando Santiago, en ocasión a visitar las viudas, a los huérfanos, el hacerlo en ese contexto, la otra persona que lo hacía estaba condenada a que lo pueden apresar, que lo pueden incluso llevar a
a confiscar los bienes, etc. Pero lo hacían por amor profundo. Y ese amor nace de Cristo. Eso es la santificación. ¿Qué vínculo hay? Ambos son de Cristo y por supuesto, ambos forman parte del deseo de Dios de restaurar la imagen de Él en el ser humano. Y me gustaría decir que, por supuesto, se suele acostumbrar a menudo separar ambas visiones teológicas. Pero la Biblia lo que nos dice simplemente es que Dios te llama, te perdona y también te transforma. Es una realidad que está unida, junta. Y eso es lo que desea destacar también acá nuestro caballero Santiago en esta epístola, porque el que tiene fe en Dios hace las obras, es decir, su corazón es renovado a través del poder de la gracia de Cristo. Era para eso. Gracias. Ok, muchas gracias. Y ya vamos con la última pregunta de esta noche. En Santiago capítulo 1, verso 27, lo voy a leer acá, dice: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora tenemos que hacer esta parte de la aplica. ¿Cómo nos podemos guardar sin mancha delante del mundo? Teniendo ese concepto, ¿verdad? De que somos pecadores, de que nuestra naturaleza nos lleva a pecar, y poder hacer esto hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga. ¿Cómo podemos conciliar estas ideas? Yo quiero dar un consejo práctico, y es que estamos hablando de la religión. Ya Santiago habla de la religión y la religión no es mala, es parte de lo que nosotros somos, y lo más loco es que está lleno de religiones modernas que tienen ideologías modernas, pero no se llaman a sí mismas religiones. Hay una nueva moral incluso, una nueva moral que tiene que ver con el cuidado animal, con el cuidado o el respeto a cosas modernas, pero lo que es antiguo se puede faltar el respeto. Ustedes pueden ver que fácilmente una persona que es cristiana se le puede criticar, se le puede tratar mal, se le puede discriminar y no hay ninguna consecuencia, pero no así con cosas modernas. Entonces, una forma muy buena es cuidarse de las religiones nuevas, que obviamente el proselitismo se hace por medio de el cine, o hoy día muy en boga, el anime, ¿ya? Lo digo así porque quizás nuestro público, no sé si es tan joven el que va a ver Inverse, pero es una forma de adoctrinar hoy día el anime, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno sepa identificar, o sea, hay que saber discernir lo que es bueno y lo que es malo. Una cosa que yo hago así, muy cuidadoso, por ejemplo, un testigo que va a costar algo cortito, es no separar nunca el autor de la obra. Yo sé que un debate así hoy día como que está súper en boga, muy moderno, pero yo como cristiano, ¿ya? Como cristiano, como un religioso cristiano, nunca separo el autor de la obra. ¿Por qué? Porque el autor siempre va a dejar algo de él en la obra, de su filosofía, de su religión. Por ejemplo, un caso muy cercano que me pasó hace muy poquito, del libro Demian. No sé si lo han escuchado. Hermann Hesse escribe Siddhartha, escribe muchos libros místicos cerca de la Primera Guerra Mundial. Hermann Hesse escribe un libro llamado Demian, donde Sinclair, que es el personaje principal, se hace amigo de este chico llamado Demian, que es un año mayor, pero parece más adulto y más sabio. Y Demian empieza a hacer aplicaciones ajenas a las que él conocía la Biblia. Él siempre había sido católico. Bueno, cuento corto, el libro se vuelve una bola de nieve, tanto así que Sinclair, cuando es grande, se mete a una secta satánica que adoran a Abraxas. Ya. ¿Qué digo con esto? Demian es uno de los libros más populares de la lectura. Ustedes van por la calle, por la Alameda, libros votados, venden Demian. Así como 1984, La Granja del Animal, Demian. Así como los libros de Harry Potter, por ejemplo. Y esas son religiones que nos intentan adoctrinar a nosotros, pero la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque no sabe, por ejemplo, quién es Hermann Hesse, o Hermann Hesse. ¿Quién es, cómo se llama la escritora de Harry Potter? Perdón, tuvo un lapsus. J.K. Rowling. Gracias, J.K. Rowling, la escritora. Y ellos tienen su propia religión, su propia filosofía, y ellos quieren implantártela. Lo mismo que los de Hollywood. Tienen su propia religión, su propia filosofía, y intentan implantártela. ¿Ya? Entonces, no, hay que pensar en esto. Esta quizás será mi última frase. No todo es inocuo. El entretenimiento está infravalorizado su filosofía. Está sobrevalorizado lo que cuesta, ¿no? Pero está infravalorizado su filosofía porque no son inocuos. O sea, de alguna u otra forma, más que quizás hacerte daño, quieren injertar algo
alguna idea. Y hay que tener cuidado con eso. Eso no hablo más. Bueno, vaya, los datos de Matías. Matías Datos, claro que sí. Bueno, a la pregunta de Jan básicamente era, si no me recuerdo, ¿cómo puedo guardarme sin mancha de pecado aquí? ¿Ok? Ok. Santiago termina diciendo esta sección, vamos a leer el texto nuevamente, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. O sea, es llamativo de que, ¿por qué Santiago, después de hablar de visitar a las viudas, a los huérfanos, se le ocurre decir guardarse de estar sin mancha en el mundo? Y veamos. Por un lado se entiende el contexto histórico de que el cristianismo era muy mal visto ya ese primer siglo cristiano. Toda persona que ya decidía ser cristiano y apoyar a los otros, sacrificaba mucho. Y es porque, dice la mensajera, ya cada cual que aceptaba el cristianismo en esa primera época, lo hacía porque había una entrega profunda del corazón hacia Cristo, por un lado. Por otro lado, vemos que todos estos actos de misericordia demuestran que yo estoy desligándome de mi yo. Entonces, una persona, por ejemplo, el joven rico, cuando Jesús le invitó, una sola cosa te falta, ven y sí, vende todo lo que tienes y me sigues, demostró que no amaba a su prójimo más que sus posesiones. Pero él si hubiese vendido todo lo que tenía y haber hecho obras de caridad, estaría demostrando que amaba a Cristo profundamente, aún a pesar de haber perdido sus cosas, pero está entregándose por Cristo. Y este es el mismo foco que hay entonces en relación al cristianismo vivo. Me gustaría mencionar rápidamente lo que hace la mensajera en ocasión de este contexto, ¿no? Dice, no podemos esperar hasta que el juicio para que decidamos, para negar el yo y levantar la cruz. No podremos entonces edificar caracteres para el cielo. Es aquí en esta vida donde tenemos que tomar partido con el humilde y abnegado Redentor. Es aquí donde tenemos que vencer la envidia, las contiendas, el egoísmo, el amor al dinero, al mundo. Y es aquí donde debemos entrar en la escuela de Cristo y aprender del Maestro las valiosas lecciones de bondad y amor. Termina diciendo ella que de esa manera estaremos preparados para habitar en las mansiones de Cristo, que Él ha sido preparado para todos los que aman. Obviamente ella está trayendo a corazón acá aquel momento del juicio, cuando un grupo le dice, maestro, ¿cuándo te vimos? Cuando lo hiciste a estos pequeños, a mí también me lo hiciste. Demuestra que la religión verdadera. Y saben, hablando del adventismo, a veces el día sábado las cargamos de muchas cosas, pero para nosotros, solo para nosotros en la iglesia. Y puede haber en la iglesia alrededor mucha gente que está durmiendo en la calle. Bueno, de hecho, Francisca, mi persona en la iglesia donde estamos, en pleno centro de Santiago, alrededor hay muchos indigentes, hay un buen grupo de indigentes. Y a veces uno se pregunta, ¿qué hacer el sábado si solamente encerrarnos en la iglesia, en el templo? Y esto sin duda alguna, este último llamado que hace Santiago, también habla en relación del verdadero espíritu del sábado, que es lo que se recoge en Isaías 58, cuando habla precisamente que el verdadero ayuno es visitar a las viudas y a los huérfanos. Ahí es cuando estamos realmente guardando el sábado, cuando demostramos amar al prójimo. En definitiva, cuando estamos en eso, cuando estamos en esos tipos de acciones, negando nosotros mismos, ansiado de Cristo, Dios ha prometido mantenernos sin mancha en el mundo. Pero esto es una obra que no es de hombres, eso lo hace Cristo. Y lo paradójico, que cada vez que alguien es levantado por Cristo, se siente a sí mismo con el más pecador de los pecadores, como diría Pablo. Que Cristo vino a morir por mí y por los pecadores, los cuales yo soy el primero. Entonces está como esta paradoja, pero sí, yo creo que Dios es quien hace esa mancha, que nos mantiene sin mancha ante el mundo, y a medida que también hacemos actos de negación al yo, también pues estamos venciendo al mundo ansiado de Cristo, que él dijo,
En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Yo, ¿qué puedo aportar? ¿Cómo mantenernos, cómo entender esta lógica de mantenernos sin mancha de pecado, teniendo esta naturaleza pecadora? Primero que todo, hay un versículo en Mateo 24:13 que dice: más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero nosotros no podemos perseverar si no tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces, ¿qué hacer? Entregarnos a Dios, aceptar a Jesús, a Cristo, e involucrarlo en nuestra vida, tener una experiencia personal con Él. Y hay veces, antes me pasaba, que cuando hablaban de tener una experiencia personal con Dios, uno pensaba como una experiencia personal, tal vez cuando la persona se entregó a Cristo, cuando pasó un milagro en la vida de la persona, pero hay que tratar de cambiar esa concepción de la experiencia personal con Cristo, sino a la vida personal con Cristo. Vivir día a día una experiencia personal con Cristo, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, teniendo una comunión con Él que nos invite día a día a arrepentirnos de nuestras equivocaciones, porque como bien tenemos naturaleza pecadora, es muy probable que nos equivoquemos, que caigamos. Pero con Dios de nuestro lado, de nuestra mano, Él va a producir en nosotros arrepentimiento, y no esa culpa acusadora de Satanás, sino un arrepentimiento sincero que nos induce a pedir perdón, y que Dios siempre está ahí dispuesto a perdonar tu pecado y a olvidarlo en el fondo del mar. Entonces, eso, entréguense a Dios, acéptenlo. Si aún no han dado el paso del bautismo, invitados, que va a cambiar su vida. Y eso, más que nada. Gracias. Yo, para complementar la respuesta, quiero leer una cita que está en el libro Mensaje para los Jóvenes. Para ustedes jóvenes, totalmente recomendado este libro. La página 26 dice así: la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. El que es justo por dentro no muestra un corazón duro ni falta de compasión, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá en las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera, nuestro derecho al cielo; la segunda, nuestra idoneidad para el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia que nosotros tenemos acá adentro, o es la que nosotros profesamos, tiene que brotar, tiene que salir, tiene que de alguna manera mostrarse. Si no, esa justicia no sirve. Tiene que de alguna manera que la gente también lo tiene que ver, y también los otros mundos, porque bueno, Dios sabe quién realmente está haciendo esa obra. Como decía Francisca, hay gente que hace obra buena, pero quizás la hace para sacarse selfie, para mostrarse, pero claro, el Señor ve ese corazón. Pero ¿qué pasa con los otros mundos? ¿Qué pasa con los ángeles? ¿Esta persona será idónea para estar acá en el cielo? Bueno, son las obras que el Señor a través del amor produce en nosotros las que nos van a dar esa idoneidad. Es una justicia impartida que tiene que estar aquí en nosotros, esa justicia que el Señor quizá aquí imputada, significa que nos puso aquí justificado, aquí en nuestra mente. Pero la justicia impartida es una que entra en el corazón, y es ese amor que va transformando la vida, como dice acá, hasta llegar a la gloria. Y eso el Señor es lo que quiere hacer en ti, mi querido amigo. El Señor quiere transformarte, quiere que tú vayas a la altura de Cristo, quiere restaurar su imagen en ti. Y eso es lo que el Señor desea. Pero para hacer eso, como decía Francisca, tenemos que tener no un encuentro puntual, sino un encuentro cada día con Jesús, para que Él haga el quehacer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien, hemos llegado ya al final de este programa. Me gustaría que cada uno de ustedes, chicos, puedan darle a los jóvenes ahí lo que más les gustó, lo que más
les llamó la atención de esta lección y pueden decírselo a ellos atentamente que nos están mirando. Acá vemos a varios amigos que nos están mirando y ahí los vamos a saludar. Pero, ¿qué es lo que más les gustó? ¿Qué es el último llamado que podrían decirle a los jóvenes que nos están mirando? Mira, yo creo que esta lección es como un spoiler de la que viene, porque la que viene toca más a fondo este tema de la ley y la gracia, ¿no? De las obras y la salvación a un poco más a fondo. Me gustaría citar básicamente Testimonio para la Iglesia, que está en el tomo 4, me voy a pedir con dos citas, esta es una de las primeras, dice, nuestras buenas obras no salvarán a nadie, pero no podemos ser salvados sin buenas obras. Y después de haber hecho todo lo posible en el nombre y en las fortalezas de Jesús, debemos decir, siervos inútiles somos, si no hacemos nada por Cristo Jesús. Pero por otro lado, dice, en la fin de conocerle, sin Cristo no podemos dar un solo paso con seguridad, por cuanto consuelo podemos encontrar en estas palabras, he orado por ti, que tu fe no falte. O sea, Cristo, Él ora por nosotros, para que nuestra fe no falte, para que tengamos obras. Cristo es quien nos mueve a hacer obras. Así como el buen samaritano, cuando vio a este hombre herido, él fue movido a misericordia, y la misericordia es un fruto de Cristo. Este hombre, buen samaritario, haciendo obras de misericordia, demostró que guardaba la ley de Dios porque dejó que Cristo actuara en su corazón. Así también nosotros, que el Señor nos mueve los corazones, ya sea cuando esté alguien necesitado, que Dios siempre va a colocar a alguien para que seamos las manos de Cristo, los pies de Cristo, las palabras de Cristo. Era para eso. Muchas gracias. Bueno, ¿qué aprendí yo de esta lección? Muy importante aprender a escuchar, a no tener miedo de compartir nuestra vida espiritual, nuestra religión, a no tener miedo de mostrarle al mundo cómo vivimos realmente y ser tardos para hablar, porque a veces la lengua es una traicionera. Y no quedarnos solo escuchando, sino levantarnos, actuar y compartir las buenas nuevas y vivir una verdadera religión que te invite a decir yo voy, como el lema de este año, que nos impulse a actuar y a traer más almas a los pies de Cristo. Eso. Muy bien, muy bien. Yo voy a apartar. Quiero decir que estoy viendo aquí Inverse, ¿eh? Estoy viendo en vivo. Perdón, esas son mis lluvias para dormir y ahí está Inverse en vivo. Me gustó mucho Inverse. Y mira, bueno, que la religión sea pública. Hace años atrás estaba, cuando todavía no había Instagram, cuando todavía soy joven, no sé qué. Una amiga me escribió un viernes de tarde, así como estaba de sábado, por Facebook, me dice, oye, Mati, ¿de qué religión eres tú? Y yo, sin temor, sin miedo a nada, me pongo, si yo soy adventista del séptimo día, y le digo, disculpa, me tengo que ir, tengo sueño, no sé qué, buenas noches. Y me duermo, y el otro día yo estoy en el JA, en mi iglesia, y estamos despidiéndonos, abrazándonos, saliendo, y pasa mi amiga por afuera de la iglesia, y ella se queda así mirando, porque el cartel afuera de la iglesia decía, Iglesia Adventista del séptimo día, y esta chiquilla yo no la veía hace 8 años, del colegio. La llamé, fui corriendo, la abracé, la saludé, nos volvimos a reencontrar como amigos. Esta chica empezó a ir a la iglesia, se bautizó y hoy día es adventista. Porque no tiene que darnos miedo ser religiosos, si la religión no es mala, pero que nuestra religión sea Cristo, o sea, que nuestros actos y nuestras palabras hablen fuerte de Jesús. El último testimonio, trabajando en el hospital, esto es muy normal, ¿eh? Esto pasa en cualquier lado. Yo almorzaba con unos chiquillos, ninguno era de la iglesia, así que yo almorzaba con mis compañeros de trabajo y ellos consumían hierba en el almuerzo. Entonces yo la primera vez que los vi fue como, yo no soy parte de esto. Entonces, después cuando me invitaron a almorzar, iba al grupito de nuevo que hacía esto, yo le digo a mi amigo, no voy a decir el nombre, pero él tenemos confianza. Él me dice, vamos a almorzar, y yo le digo, no voy a ir. Así que no fui con ellos. Y cuando él vuelve el almuerzo, me dice, Mati, tú no fuiste porque nosotros consumimos, ¿cierto? O sea, fumamos. Y yo le digo, mira, no te voy a mentir, le digo, yo te quiero mucho, pero es verdad. Y yo le dije, yo soy cristiano. Si alguien me ve a mí, contigo va a pensar que yo igual consumo. Le fui honesto. Y le dije, va a pensar, imagínate ver un hermano en la iglesia. Entonces, este flaco me entendió
y por haber sido honesto, porque él no veía incongruencia en lo que yo decía y cómo me comportaba. Saben que eso fue hace años atrás, todavía somos amigos. Hace un par de semanas nos llamamos para orar, es un chiquillo que no es de la iglesia, y me respeta porque él veía que no había inconsistencia en lo que yo le enseñaba de Jesús y en cómo actuaba. Entonces, que nuestra religión sea pública. Quítense esa filosofía de que la religión es privada. Eso, y Santiago me encanta, sí, eso es todo lo que me gustó de esta lección. Bien, queridos amigos, vamos a saludar, no podemos despedirnos sin saludar a nuestro amigo que nos ha estado viendo aquí, como decía, estaban viendo en vivo. Queremos a saludar a Alexandra Martínez, ¿verdad? Desde Temuco, Silvana Leiva también, ahí desde Pueblo Seco nos saluda, Nicolás Blanco también desde Temuco, hoy día estamos bien al sur, parece, Rancagua, estamos ahí de Santiago para abajo, nos están mirando. Diego Venegas también nos saluda y Regina González. Así que muchas bendiciones de Rancagua también. La idea fue un inver, ¿verdad? Tirado del centro hacia el sur. Así que queremos también dejar todos nuestros saludos y también ahí invitamos a los del norte también para que escriban ahí, nos puedan saludar. No queremos despedirnos sin dar las gracias también aquí a quienes nos acompañaron. Francisca, muchas gracias por tu presencia el día de hoy en el programa. También a Moisés, siempre es grato tenerte aquí, Moisés, ¿verdad? Y a nuestro amigo Matías Bascuñán también lo queremos saludar y invitarlo también a que puedan verlo ahí en el podcast, ¿verdad? Que hace también cada semana y suben también ahí a Espacio Joven. Así que queremos también dejar la invitación para que nos compartan, comenten el video, compártanlo ahí en sus redes sociales, sigan estudiando ahí la hermosa lección de Santiago. Suscríbanse, chicos, para que les llegue también el folleto y puedan rayarlo, puedan hacerle ahí diferentes cosas para que puedan estudiarlo de la mejor manera. Muchas gracias a cada uno por acompañarnos el día de hoy. Síganos, activen la campanita para que sepan cuando estamos saliendo al aire y puedan ahí mandar sus saluditos. Muchas gracias a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, que tengan un muy lindo fin de semana y sigan estudiando su Biblia, porque el Señor quiere tener un encuentro con cada uno de ustedes al abrir su palabra. Un gran abrazo, muchas bendiciones, chao, chao.